El Evangelio de Juan, capítulo 10, del versículo 1 al versículo 3 va a ser el texto guía. Exactamente, el versículo 3 va a ser la base de toda la predicación. Versículo 3. Pero vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Juan capítulo 10, del 1 al 3. Bueno, voy a leer Juan capítulo 10, del versículo 1 al versículo 3. Voy a leer. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El versículo 3 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces, ¿aquí de qué nos habla? Nos habla que hay un pastor. El pastor que está aquí es nuestro Salvador, es Jesucristo, es el pastor. Pero exactamente dice en el versículo 2: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces hay una puerta por donde entra el pastor, que es Jesucristo, es el pastor verdadero. Y el versículo 3 dice: a este abre el portero. A este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. De aquí, ¿qué vamos a resaltar? Dice que este pastor, que es Jesucristo, el pastor verdadero, llama a sus ovejas. Dice que ellas oyen su voz. Las ovejas oyen la voz del pastor, que es Jesucristo. Dice, y a sus ovejas llama por nombre. Entonces aquí hay algo muy, muy especial. Es que él, Jesucristo, a las ovejas de él, que son los cristianos, este ejemplo de ovejas aquí son los cristianos, dice que él los llama, a las ovejas las llama, pero ¿cómo las llama? Dice que las llama por nombre. Hay algo muy, muy especial aquí. Es que Jesucristo, el pastor verdadero, nuestro Salvador, dice que sus ovejas oyen su voz y que a sus ovejas las llama por nombre. Entonces esto es algo muy, muy, muy especial. ¿Por qué? Porque las ovejas de Dios tienen que saber cuál es el nombre por el cual las llama el pastor verdadero, que es Jesucristo. Cuando Él las llama, para que ellas vayan a donde Jesucristo las llama, tienen que saber cuál es el nombre de ellas. Entonces, coloquemos un ejemplo. Yo tengo un ejemplo, 3 hijos. Entonces, a mis 3 hijos, cuando nacen, yo les pongo nombre. Entonces, a uno le puedo colocar Carlos, a otro le puedo colocar Miguel y a otro le puedo colocar Sebastián. Entonces, cuando yo llamo a mis hijos, llamo a Carlos, a Miguel y a Sebastián. Pero, si hay un niño que no es mi hijo, cuando yo llamo a Carlos y ese se llama Manuel, él no viene. ¿Por qué? Él no entiende ni por Carlos ni por Sebastián. ¿Por qué? Porque no es mi hijo. A él otro padre le puso otro nombre diferente. Pero cuando yo llamo a Carlos, cuando yo llamo a Miguel y cuando llamo a Sebastián, mis hijos conocen mi voz, ellos me escuchan y ellos vienen cuando yo los llamo, porque son mis hijos. Yo les puse un nombre. Yo los identifico con ese nombre y ellos se identifican con ese nombre. Cuando yo los llamo, como soy su padre, ellos vienen a mí. Pero si hay otro niño que se llama Camilo y yo llamo a mis hijos, él nunca viene. ¿Por qué? Porque él no es mi hijo, yo no le puse nombre. Pero aquí miramos de forma especial en el versículo 2, el 3, versículo 3. En el versículo 3 dice: a este abre el portero. ¿A este quién es? A Jesucristo, el pastor verdadero. Dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Estas ovejas son los hijos de Dios bíblicamente, ¿sí? Dice que las ovejas oyen su voz. Dice: y a sus ovejas llama por nombre. A sus ovejas, las de él. Dice que las llama por nombre. A los hijos de él los llama por nombre, o a las ovejas de él las llama por nombre. Entonces esto es muy especial. Los que somos padres, hay algo especial que tenemos. A nuestros hijos los llamamos por el nombre que les dimos.
Porque son nuestros hijos, nosotros les dimos nombre a nuestros hijos y cuando los llamamos por el nombre que les dimos, ellos escuchan nuestra voz, ya conocen nuestra voz porque somos sus padres y vienen a nosotros. Aquí dice de forma igual, los hijos de Dios, Dios les puso un nombre, pero aquí está colocando un ejemplo como ovejas. Estas ovejas o estos hijos de Dios tienen un nombre y aquí dice que cuando los llama, dice a sus ovejas llama por nombre y las saca, guía a las ovejas, pero dice que las llama por nombre. Entonces los hijos de Dios tienen un nombre especial delante de Dios. Una vez me ocurrió como una experiencia también. ¿Delante de quién? Delante de una persona. Yo estaba hablando con ella de la Biblia y esta persona que me comentó, ella ya tenía 50 años de estar leyendo la Biblia. Entonces yo quería hablar un poquito con esta persona de la Biblia, pero ella no me permitía hablar de la Biblia con ella. Me decía, yo tengo 50 años de estar leyendo la Biblia y tú eres muy joven. No alcanzas al tiempo que yo tengo de estar leyendo la Biblia, tu edad ni siquiera alcanza al tiempo, ¿sí? Un ejemplo, en ese momento yo estaba en unos 26 años, 26, 27 años promedio estaba yo. Pero esa persona ya tenía 50 años de estar leyendo la Biblia. Entonces esa persona me dijo, no podemos hablar de tú a tú de la Biblia. Tú no puedes compartirme o enseñarme nada de la Biblia. ¿Por qué? Porque yo tengo 50 años de estar leyendo la Biblia. Tú no puedes compartir nada conmigo, no tienes nada que enseñarme porque yo tengo 50 años de estar leyendo la Biblia y tú eres muy joven para enseñarme a mí de la Biblia. Ante eso yo callé. Yo no podía decirle nada. Pero algo que en mi corazón yo un día quería descubrir es, si un día Dios me llama, yo quiero ir al cielo realmente. Yo no quiero ir engañado, no quiero estar un día delante de Dios en el juicio final y descubrir que yo estaba engañado y que no puedo ir ¿a dónde? Al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque yo pensaba que tenía la salvación genuina y no la tenía. Entonces a mí me preocupaba mucho estar seguro de mi salvación, que si yo era llamado por Dios al reino de los cielos, yo quería estar seguro de que yo iba a ir al reino de los cielos. Yo quería tener esa seguridad en mi corazón. Por eso yo le preguntaba a Dios, ¿cómo puedo estar seguro? ¿Qué me falta en mi vida de creencia? Y buscando ese interrogante, buscando esa inquietud delante de Dios, un día yo le dije, Dios, yo quiero saber, ¿sí? Si hay algo que me falta en mi vida espiritual, yo quiero saber qué me falta, por qué siento que algo falta en mi vida de creencia. Pues por un lado yo sabía, el pecador no puede ir al cielo. Con el pecado no puede ir al cielo. Pero al mismo tiempo yo quería que Dios por la Biblia me enseñara, me mostrara qué me falta para estar seguro de que si tú me llamas yo voy al cielo. ¿Qué cosa falta? Entonces hay capítulos en la Biblia como Mateo capítulo 7, el 21 al 23, donde hay dos grupos. Y hay un grupo que va al cielo, que Dios los llama benditos, y hay otro grupo que Dios los llama malditos y van al infierno. Entonces a mí me atemorizaba mucho. ¿Cómo yo puedo estar seguro si es que hay unos que piensan que iban a ir al cielo, pero al final son rechazados por Dios, por el mismo Dios en el juicio? Yo no quiero pertenecer a ese grupo. Yo quiero pertenecer al grupo de que soy hijo de Dios, pero bíblicamente, genuinamente, yo quiero estar seguro, pero no mi seguridad por mi emoción ni mis sentimientos, sino por la Biblia, por Dios, que Dios me muestre, que Dios me diga. Yo quería esa seguridad, pero no la podía encontrar. Y un día así preguntándole a Dios, yo le dije, Dios, yo quiero que tú me hables por la Biblia. Y abrí la Biblia para que Dios me mostrara a Dios. Yo quiero saber, ¿sí? ¿Qué me falta en mi vida para qué? Para estar seguro de la salvación. Yo quiero estar seguro que si tú me llamas, yo me voy para el cielo. Muéstrame cómo estoy seguro. Y Dios, ese día abriendo la Biblia, yo abrí la Biblia así como al azar y abrí exactamente el libro de Deuteronomio 29, si no estoy mal. Un momento y miro. Y verifico, ¿sí? Porque no quiero darles una cita errónea. Pero yo abrí la Biblia porque quería saber que Dios me respondiera por la Biblia. Y esa vez leí Deuteronomio, pero quiero mirar si es 29 y ya les confirmo si es 29. Sí, ese día
abriendo la Biblia, al azar, abrí exactamente Deuteronomio 29 y mirando así, mi corazón se quedó detenido en Deuteronomio 29:29, que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Entonces, cuando yo leí esa palabra, Deuteronomio 29:29, yo quería una respuesta de Dios. Yo quería una respuesta, que Dios me dijera, ¿cómo estoy seguro para ir al cielo? Que me respondiera, que yo abriera y esa respuesta fuera clara para mí y como la respuesta que yo quería. Pero Dios, ¿qué respuesta me dio? Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Lo secreto le pertenece a Él. Lo revelado es lo que nos pertenece a los hombres, lo que Dios nos revela. Entonces yo ese día entendí, si Dios no me quiere revelar lo que es secreto, yo me muero sin saber eso que es oculto para mí. Si Dios no tiene misericordia de mí, si Dios no me muestra, si Dios no me revela, yo no puedo entender lo que es secreto, lo que Él tiene como secreto. Yo no puedo entenderlo si a Él no le place mostrarme eso. Me quedo con ese secreto. Sin la misericordia de Dios, todo se queda en un secreto. La verdad que está en la Biblia, que está oculta, lo que es secreto en la Biblia, si Dios no lo revela, nos morimos. Simplemente eso se quedó oculto, se quedó secreto. Yo quería otro tipo de respuesta, pero Dios no nos da la respuesta que queremos. Dios nos da la respuesta que Él quiere y que está escrita en la Biblia, la verdad. Y ahí dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Lo secreto le pertenece a Dios. ¿A nosotros qué nos queda? Lo revelado por la misericordia, lo revelado por la gracia de Dios, lo revelado por la fe, por la Biblia. Porque esta es la palabra de Dios, es el corazón de Dios. Aquí se revela lo oculto de Dios. Dentro de la Biblia se revela lo que es oculto. Este es el corazón de Dios, la palabra de Dios. Entonces, yo les comenté que una vez con una persona estaba hablando de la Biblia, pero esa persona ya tenía mucha edad, unos 80 años. Ella me decía: yo tengo 50 años de estar leyendo la Biblia. Si tú solamente tienes 26, no alcanzas a tener ni siquiera en edad lo que yo llevo leyendo la Biblia. Yo no pude decirle nada a él, pero yo le pregunté algo. ¿Usted sabe cómo se llaman los hijos de Dios? Los hijos de Dios tienen un nombre. ¿Usted sabe cómo se llaman? Y empezó a decirme nombres, pero no me dijo el nombre exacto de los hijos de Dios en la Biblia. Un ejemplo, en la Biblia habla de que nosotros somos hijos de luz. Sí, Dios es el Padre de luz, somos hijos de luz, pero ese no es el nombre exacto de los hijos de Dios. No es el nombre exacto. Entonces yo le pregunté: ¿usted sabe? ¿Usted es hijo de Dios? Me dijo: sí, yo soy hijo de Dios. Bueno, usted si tiene hijos, sus hijos tienen nombres. ¿Usted sabe el nombre de sus hijos? Claro, yo le puse el nombre a mis hijos, me respondía él. Ahora, ¿sus hijos saben el nombre que usted les puso? Pues claro, yo les puse el nombre y yo les dije, los llamé de ese nombre y ellos aprendieron que ese era el nombre de ellos. Y mis hijos saben cuál es el nombre que yo les puse. Son mis hijos. Sencillo, claro, así es. Bueno, ¿usted es hijo de Dios? Sí. ¿Qué nombre le puso usted? Perdón, ¿qué nombre Dios le puso a usted o con qué nombre Dios lo llama a usted bíblicamente? ¿Usted es hijo de Dios? Sí. ¿Cómo lo llama Dios a usted? ¿Qué nombre le puso Dios? Él no sabía. Esta persona no sabía. Entonces, ¿yo qué podía mirar? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Eso era algo secreto para él. Aunque tenía 50 años leyendo la Biblia, no sé cuántas veces habría leído la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis en 50 años, él no sabía cuál era el nombre de los hijos de Dios. Por eso aquí mirando, Juan capítulo 10, el versículo 3, dice exactamente que las ovejas de Jesucristo, los creyentes, que una persona puede decir, ay, el nombre de los hijos de Dios es que somos creyentes. Es muy general. Es un nombre como general. Para saber de forma más detallada, más exacta, Dios nos revela eso por la Biblia, pero es una revelación. Es una revelación realmente. No es por nosotros. Yo también leí la Biblia desde niño.
Pero yo nunca pude descubrir eso. Aun cuando le pregunté a Dios esa vez, antes de ser salvo, yo le pregunté a Dios. Claro, yo pensaba que era salvo y que tenía fallas y errores, pero yo pensaba, yo soy hijo de Dios. Yo pensaba así. Sin embargo, por la gracia de Dios, había una inquietud en mi corazón sincera. Si yo muero, yo quiero estar seguro por la Biblia de que voy al cielo. Yo quiero que Dios me muestre que realmente voy al cielo. ¿Por qué? A mí me habían enseñado, si usted peca, pida perdón, arrepiéntase. Esa era la forma. Pero así, pidiendo perdón hasta el final, no se va al cielo. Arrepintiéndose de las obras humanas, tampoco se va al cielo. La Biblia enseña el arrepentimiento bíblico. La Biblia enseña el Evangelio bíblicamente. Y no es a través de un arrepentimiento humano como nos han enseñado que pidiendo perdón. Pidiendo perdón no se limpia el pecado bíblicamente. Tratando de enmendar hechos malos, conductas humanas, tampoco se va al cielo. No es de esa forma. Por eso aquí hay una gran clave de la salvación. Si yo soy hijo y digo que yo soy hijo de Dios, los hijos tenemos nombre, que ese nombre nos lo pone nuestro Padre. Recibimos un nombre ¿de quién? De nuestro Padre. Por eso tenemos que saber cuál es el nombre de los hijos de Dios, bíblicamente. Porque algunos el día del juicio se presentan con un nombre equivocado y Dios llama a las ovejas, pero las llama por nombre. Entonces cuando Dios hace el juicio final, a esas ovejas las llama con un nombre. Y como ellas ya saben cuál es el nombre que el Padre les puso, recibieron la salvación, creyeron en el Evangelio, cuando Dios llama a las ovejas como conocen cuál es ese nombre, se van a la derecha. Porque ellas oyen la voz del pastor, saben cuál es la voz del pastor y saben cuál fue el nombre que les puso el pastor. Saben cuál es el nombre que reciben por creer en la sangre de Cristo. Los que creen en el Evangelio tienen un nombre especial bíblicamente. Cuando escuchan el nombre que Dios les puso, se van a la derecha. Pero los que piensan que son ovejas, pero no conocen ese nombre, se quedan ahí, quietos. Y cuando Dios hace otro llamado, ellos se van ¿a dónde? A la izquierda. Pero dicen, no, nosotros somos también ovejas. Pero como no conocen el nombre, no se pueden ir a la derecha. Se quedan ahí. Entonces, ellos ven con asombro qué pasó. Si nosotros somos ovejas, ¿por qué ya se fueron todos a la derecha y a nosotros no nos llamaron? Nunca dijeron nuestro nombre. Entonces, cuando llaman a los pecadores, a los cabritos, se van a la izquierda. Dicen, no, pero a la izquierda no. Nosotros somos hijos de Dios, somos ovejas. Somos ovejas, reclaman, somos ovejas. Sí, pero es que ya llamaron ¿a quién? A las ovejas. Y como tienen nombre, las ovejas saben cuál es ese nombre, responden al nombre con que Dios las llama, las ovejas se van a la derecha. Porque tienen un nombre. El Padre les puso un nombre a las ovejas se van a la derecha. Por eso, hay unos que se quedan ahí, esperando que los llamen. Pero ya llamaron a las ovejas por un nombre y se fueron a la derecha y quedó un grupo grande que no se movió. ¿Por qué? Ellas no escuchan un nombre exacto, un nombre especial que tienen los hijos de Dios. Ellas no se identifican con ese nombre, solamente se identifican con un nombre que es somos pecadores. Dice que son pecadores arrepentidos, pecadores convertidos, que son creyentes pero que somos pecadores hasta el final. Que mientras que estemos en la carne, somos pecadores. Solamente reconocen un nombre, pecador. Entonces Dios llama los cabritos, los pecadores a la izquierda. Cabritos, pecadores a la izquierda. Se van. Entonces dicen, no, nosotros somos ovejas. Y Dios dice, no, mis ovejas no se llaman pecadores. Ya mis ovejas todas vinieron, cuando las llamé por nombre, todas vinieron. Es lo que aparece Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23. Aparecen unos que no hicieron la voluntad del Padre. Ellos dicen, pero nosotros en tu nombre le dicen a Jesucristo, tú eres nuestro Señor. Él dice, no, ustedes no son mis ovejas. Sí somos ovejas tuyas, le reclaman. En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y él dice, no, ustedes no son mis ovejas. Yo llamé a mis ovejas por nombre y ellas vinieron. Ustedes no son mis ovejas, por eso nunca pudieron venir. Ustedes no reconocen mi voz. Tampoco fueron nombradas como hijos míos.
Ahí es el juicio. Ahora, ¿dónde encontramos de forma ahora detallada, de forma exacta, que aparezca el nombre exacto de los hijos de Dios en el juicio final? Mateo capítulo 25, el juicio de las naciones. Vamos a mirar, porque ahí aparece este nombre exacto que dice acá. Aparece en Mateo capítulo 25, el juicio de las naciones. Hay dos grupos. Ahí se divide, los de la izquierda, los de la derecha, Dios los divide, pero los divide con nombre. Con nombre se divide. Derecha e izquierda, hay un nombre exacto. Por eso aquí, cuando miramos Juan capítulo 10, versículo 3, es una palabra exacta. Dice que llama por nombre. Aquí dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Saben la voz del pastor, pero no solamente la voz. Saben el nombre con el cual el pastor las llama. Ellas saben cuál es el nombre que tienen, con qué nombre fueron nombradas por Dios. Como saben cuál es el nombre que Dios les puso cuando Dios las llama, ellas van al pastor. Dice que el pastor las saca. Son de Jesucristo, son de Dios. Son ovejas genuinas. Aquí dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. Dice que las llama ¿cómo? Por nombre. Entonces las ovejas de Dios tienen un nombre exacto puesto por Dios. Los creyentes, los salvos, los santos, tienen un nombre delante de Dios, pero un nombre exacto. En el juicio van a escuchar ese nombre. Las ovejas escuchan ese nombre y se van a la derecha. Cuando los cabritos escuchan el nombre de las ovejas, ellos no reconocen ese nombre porque tienen otro nombre como pecadores, como cabritos. No reconocen el nombre de Dios que Dios le puso a las ovejas. No lo reconocen. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a mirar exactamente Mateo capítulo 25, el juicio de las naciones. Vamos a mirar. Ahí Dios explica claramente los nombres que tienen los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios tienen otro nombre. Mateo capítulo 25, vamos a leer el libro de Mateo. El capítulo 25, voy a leer rápidamente el capítulo. ¿Por qué? Vamos a comprender que hay dos grupos. El grupo que Dios reconoce como hijo de Él y el grupo que Dios no reconoce como hijo de Él. ¿Sí? Hay dos grupos. Unos le reclaman, nuevamente le reclaman. Señor, nosotros hicimos muchas cosas para ti. Hicimos. Y Dios dice, no, ustedes nunca hicieron nada. Hay otro grupo que Dios llama hijo de Él y este grupo se asombra y dice, Señor, si tú nos llamas hijos, pues somos hijos. Aunque no hicimos nada, ¿por qué? Porque ellos reconocen que solamente Jesucristo hizo todo. El grupo de las ovejas, de los salvos genuinos, no tiene nada para mostrar a Dios. No tienen ninguna obra buena. Solamente saben, somos salvos por Jesucristo. La sangre de Cristo es nuestra salvación. Nuestro perdón depende ¿de quién? De Jesucristo 100%, no es de nosotros. Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, los dos grupos. Todas las naciones están aquí, todas las personas, todos los seres humanos están ya, el juicio final. Pero aquí ¿qué hace? Separa. Cabritos y ovejas se separan. ¿Cómo se va a separar? Por nombre. Porque los hijos de Dios tienen un nombre y los que no son hijos de Dios tienen otro nombre. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 33, dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ovejas y cabritos. Y está el pastor. Versículo 34 dice, entonces el Rey de Gloria dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Son los hijos de Dios. Vengan, a las ovejas les dice, vengan, las llama. Versículo 35 dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los
justos responderán. Aquí aparece el nombre exacto. Ya no dice ovejas, sino que dice el nombre de las ovejas. Entonces los justos responderán. Está hablando de las ovejas. Pero aquí ya les pone un nombre. Esto es exacto. Dice, entonces los justos responderán. Ya no habla de ovejas, sino que habla de justos. Ya habla directamente de los que hemos creído en la sangre de Cristo. El justo por la fe vivirá. Que Dios tiene sus ojos ¿sobre quién? Sobre los justos. Sus oídos atentos a los justos, que si el justo cae lo levanta. Ahí entendemos. ¿Ese es el nombre de los hijos de Dios? Sí, ese es el nombre exacto. Justos, aquí dice, el versículo 37, ya no habla de ovejas, sino que dice exactamente, entonces los justos responderán diciendo, Señor, Señor. Ahí dice exactamente el nombre de las ovejas. ¿Cuál? Justos. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces los justos dice que hicieron una obra que a Dios le agrada. ¿A quién? A los hermanos de Jesucristo. Él dice, a mis hermanos hiciste esto. De los salvos genuinos sirven ¿a quién? A sus hermanos, a los otros justos. Los salvos genuinos sirven. ¿Sí? Dice a mis hermanos. Versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Quiénes son? Los cabritos también tienen un nombre. Los cabritos también tienen un nombre. Como pecadores bíblicamente, ¿sí? Los cabritos no son hijos de Dios. Los pecadores no son hijos de Dios. Si una persona se reconoce pecadora, tiene que reconocer que no es hija de Dios. No, pero yo voy a la iglesia. No importa. Yo también fui a la iglesia desde niño. Y yo pensaba así. Yo soy hijo de Dios, yo oro a Dios. Yo pensaba así. Pero un día descubrí, los hijos de Dios no se llaman pecadores. Los hijos de Dios se llaman justos, como dice el versículo 37. Esas ovejas se llaman justos. Los hijos de Dios se llaman justos. Los cabritos no son hijos de Dios, son los pecadores, están con Satanás, son los de la izquierda. Es difícil aceptar eso, es difícil. Para mí era un choque también porque de niño yo leí la Biblia y de niño yo pensaba, yo creo en Dios. Yo tenía un corazón sincero para Dios, pero aunque tengo un corazón sincero para buscar a Dios, para leer la Biblia, no era hijo de Dios, estaba equivocado, estaba engañado. Por eso aquí habla exactamente de eso. Muchos, por no creer en la verdad, mueren engañados. Hay que conocer la verdad. El versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue hecho para el hombre, el infierno fue hecho para Satanás. Pero como el hombre dejó de creer en Dios a través de Adán, el primer hombre dejó de creer en Dios, todos los hombres ya nacen ¿qué? Separados de Dios, sin Dios. Aquí dice que fue creado el fuego eterno, el infierno, fue creado ¿para quién? Para Satanás y los ángeles que creyeron en Satanás, que se convirtieron en demonios. No para los hombres fue hecho el infierno. Pero como el hombre pecó, en Génesis capítulo 3 aparece que el hombre pecó, se separó de Dios. El hombre quedó condenado ¿a dónde? Al infierno. Por eso el que no cree en el evangelio, bíblicamente se llama pecador o cabrito. Bíblicamente, el Hijo de Dios aparece un ejemplo como oveja. Son las ovejas de Dios, los hijos de Dios son ovejas de Dios. Jesucristo es el pastor. Pero esas ovejas tienen un nombre. Se llaman justos. Por eso en el juicio final, los que no acepten el evangelio, los que no crean en la sangre de Cristo que nos justificó una vez para siempre, nos hizo hijos de Dios, los que no creen en esa sangre van a ser llamados como cabritos o pecadores. Ese es el nombre de los cabritos, pecadores. Van a ir al infierno. Pero aquellos que creen en el evangelio, que creen en la palabra de Dios, la sangre de Cristo nos hizo justos. Recibimos un nombre por la gracia, por la misericordia de Dios, como justos, como hijos de Dios. Eso nos enseña la Biblia.
Por eso aquí dice, en el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 42, da la razón. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Están desconectados ¿de quién? De Jesucristo, desconectados de Dios. Están desconectados. Pero ellos no saben, el pecador no sabe que está desconectado de Dios. ¿Por qué? El pecado que recibimos de Adán, ¿qué hizo? Nos separó de Dios. El pecador está separado de Dios. Desconectado de Dios. No está con Dios. Versículo 44 dice, entonces también ellos responderán diciendo, Señor. Las ovejas dicen Señor, pero Dios llama a las ovejas justos, vengan a la derecha, y los justos se van. Las ovejas, cuando escuchan el nombre justos, por la sangre de Cristo, por la misericordia y la gracia de Dios, cuando la oveja en el juicio final están todas las naciones, dice la Biblia, todas las naciones, todas, así enseña la Biblia, todas las naciones. Y cuando Dios hace el juicio final, dice, ovejas, justos, a la derecha, vengan, benditos de mi Padre, vengan. Yo preparé el cielo, el reino eterno para ustedes. Vengan, mi sangre los compró, los lavó. Una vez y para siempre los perdoné con mi sangre eternamente. Son hijos míos. Vengan, justos, vengan a la derecha. Los que saben que el nombre de los hijos de Dios es justos, se van a la derecha. Ningún pecador se mueve. Ningún cabrito se mueve. ¿Por qué? No escuchan la voz de Dios. No saben el nombre que Dios les puso a los hijos de Dios. Por eso se quedan quietos. Ya se fueron todas las ovejas a la derecha. Ellos se dan cuenta. ¿Qué pasó con nosotros? Dios llamó a sus hijos. ¿Qué pasó? Entonces Dios les dice. Ahí dice el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda. Todos los pecadores tienen que escuchar esta voz. Muy, muy terrible. Dice. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Apartaos de mí. Y es un término muy fuerte. Realmente, sí dice malditos. La maldición realmente es estar separado de Dios, desconectado de Dios. ¿Qué es la bendición? La bendición es creer en el Evangelio. Esa es la bendición. La bendición es creer en la palabra de Dios, recibir el Evangelio en el corazón. Eso es la bendición. Por eso aquí son llamados malditos. ¿Quién? Los que no creyeron en el Evangelio. Los que no creyeron que la sangre de Cristo los convertía en justos. Cuando Pablo era pecador, no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Saulo. Pero cuando se encontró con Jesucristo, cuando recibió el Evangelio, Dios le cambió el nombre a Saulo, porque él se encuentra directamente con la voz de Jesucristo, con Jesucristo mismo. Ese Saulo que es pecador, Dios le cambia el nombre y lo pone Pablo. El Saulo que es pecador, que está en la izquierda, pasa a Pablo a la derecha. Le cambia el nombre. Los hijos de Dios tenemos un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Antes era pecador por Adán. El ser humano, toda la raza humana era pecadora por Adán. Pecadora. Ese era el nombre, pecador. Separado de Dios. Pero cuando Cristo muere en la cruz, Cristo derrama su sangre, nos lava del pecado, nos limpia del pecado una vez y para siempre, recibimos un nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre? Justo. Somos justos por la sangre de Cristo. Todo aquel que cree en la obra de Jesucristo se llama justo, limpio de pecado. Ese es el nombre que recibimos. Por eso Pablo, cuando recibe el Evangelio, o Saulo, antes de ser salvo se llama Saulo, separado de Dios. Cuando cree en el Evangelio, Dios le cambia el nombre y se convierte en ¿qué? En Pablo. Abraham, antes de salvo, Abraham. Cuando recibe el Evangelio, Abraham, Dios le cambia el nombre. Sara también, Dios le cambia el nombre. Primero es que Sarai, cuando recibe el Evangelio, se convierte en Sara. Y así miramos en la Biblia. Jacob primero, después se convierte en Israel. Dios le llama Israel.
Ese cambio de nombre espiritualmente tiene un significado muy grande. Hijos de Dios significa justos. Justos. ¿Por qué? Por la gracia. Por la ley ninguno se justifica, eso es cierto. Por las obras de la ley ninguno es justo. Pero por la gracia, por la sangre de Cristo, por la misericordia, por el amor de Dios, somos justos. Porque Jesucristo con su sangre, cuando derramó su sangre, nos hizo justos. Somos hijos de Dios. Por eso aquí dice, en el versículo 44 dice, entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Qué dicen? Nosotros te servimos. Pero no son hijos de Dios, están a la izquierda, son cabritos. No importa qué haga como pecador, ningún pecador va al reino de los cielos. Nadie con ese nombre entra al cielo porque los pecadores no son ovejas. Bíblicamente los pecadores son cabritos. Esa es una verdad. Pero el que no sabe esa verdad se pierde, se condena porque no sabe. Solamente los justos van al reino de los cielos. Versículo 45 dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeñitos, tampoco a mí lo hicisteis. Versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí está claramente el nombre de los hijos de Dios. E irán estos, ya habló de los pecadores, de los cabritos, e irán estos al castigo. Hebreos capítulo 12, 23, con esa palabra también se puede confirmar cómo se llaman los hijos de Dios. Hebreos capítulo 12, libro de Hebreos capítulo 12, el versículo 23. Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, el versículo 23. Con ese versículo se puede confirmar también la parte de ¿qué? De que los hijos de Dios se llaman justos. De forma exacta habla aquí, pero ya está hablando en el cielo. Ya aquí está hablando que estamos en la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Tenemos que saber con qué nombre aparecemos ya en el mismo cielo. ¿Con qué nombre aparecemos? Aquí dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Dice, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dice a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ya aquí estamos en el cielo. Pero estando en el cielo, recibimos un nombre. ¿Qué dice aquí? A la congregación. Habla de un grupo de los hijos de Dios. ¿A la congregación de quién? De los hijos de Dios. Dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Dice que estamos, ¿qué? Inscritos. Estamos en el cielo. Dice que estamos, ¿qué? Inscritos. Nuestros nombres ya están allá. ¿Cómo? ¿De qué forma? Aquí lo va a explicar. Aquí lo dice. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ya nosotros estamos en el cielo. ¿Estamos qué? Inscritos en los cielos. ¿Cómo sabemos eso? Aquí nos va a decir, ¿sí? Un momento. Aquí nos dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, dice, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dice, a los espíritus de los justos, ¿qué somos? Perfectos, porque por la sangre de Cristo dice, a los espíritus de los justos. Nuevamente se refiere a los hijos de Dios como ¿qué? Como justos. Y dice que estamos inscritos. ¿A dónde estamos inscritos? Estamos registrados como cuando nosotros somos padres, tenemos nuestros hijos. Al nacer tenemos que ponerle un nombre y ese nombre queda en la registraduría, aparece. Exactamente, nuestros hijos reciben un nombre y son identificados con un nombre en el país donde viven. Ya tienen un nombre. En mi país yo recibí un nombre, fui registrado.
hay un lugar llamado la Registraduría Nacional y ahí aparezco con mi nombre, con mi apellido. Los hijos de Dios, dice que estamos inscritos ¿dónde? En los cielos. Eso dice la Biblia, estamos inscritos, estamos registrados en el cielo. El pecador solamente fue registrado en esta tierra con un nombre como terrenal. El pecador solamente tiene un nombre terrenal, por eso solamente reconoce el nombre de él en esta tierra como pecador, desde Adán, terrenal. El primer Adán, hijos terrenales. El segundo Adán es Jesucristo, dice que son tal cual como Él es, nosotros somos justos también. Recibimos un nombre también como celestial. ¿Cuál es ese nombre celestial? Aquí dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nosotros pertenecemos al cielo, tenemos un nombre celestial que es justos, pero estamos registrados, anotados, inscritos donde en el cielo. ¿Cuándo se borra eso? Nunca, eternamente estamos en el cielo como justos, como hijos de Dios. Y aquí al final lo va a explicar de forma más detallada, dice, a Dios el juez de todos, que es nuestro Padre, dice que a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos ¿qué? Perfectos. Ahora, ¿por qué está hablando de esa parte? De pronto miremos en el versículo 22, va a hablar de los justos en un sentido más amplio, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ella está hablando de la ciudad celestial, que nosotros estamos en la ciudad celestial, dice, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles. Entonces, ya dice que estamos ¿dónde? En el cielo, la ciudad celestial, en los cielos. Dice que estamos registrados. ¿Dónde estamos registrados? ¿Dónde estamos inscritos? En el cielo. Eso dice la Biblia, ¿sí? ¿Estamos registrados dónde? En el cielo mismo. Estamos ¿qué? Inscritos. Nuestro nombre está inscrito en el cielo. ¿Cuál es ese nombre? Justos. Ese es nuestro nombre. El creyente genuino, el creyente del Evangelio, el Evangelio que está dentro de la Biblia, responde a un nombre delante de Dios. Cuando haya el juicio final, justos a la derecha, nos vamos nosotros. Yo sé que soy justo por la sangre de Cristo. Yo voy a responder a ese nombre. Amén. Por la sangre de Cristo solamente. Justos, vengan, benditos de mi Padre. Como aparece en Mateo 25, benditos de mi Padre, vengan al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Justos, vengan. Yo me voy a la derecha. ¿Por qué? Los espíritus de los justos hechos perfectos. Eso dice el versículo 23. Somos justos. Dice que los espíritus de los justos son hechos ¿qué? Perfectos. Eso solamente se puede creer por la gracia, por la misericordia de Dios. No es comprensible humanamente. Claro, no es comprensible. El Evangelio no es algo humano. El Evangelio no concuerda con la mente humana ni con el pensamiento humano. Es algo celestial. Por eso nosotros estamos inscritos en los cielos. Somos celestiales. Humanamente es una locura decir, ¿cómo que usted es celestial? Si una persona nace, un ejemplo, en Colombia se llama colombiano y así en Perú se llama peruano y donde nazca tiene una nacionalidad. Nosotros tenemos una nacionalidad. Cuando creemos en el Evangelio, ya nuestra nacionalidad es celestial. Somos hijos de Dios, somos justos. Eso somos, justos. Por eso el que no cree esta verdad no puede entrar al cielo. Porque al cielo solamente entran los justos, solamente entramos por la fe. Solamente por la fe se entra al reino de los cielos. Solamente entran los justos. Por eso, las ovejas oyen su voz. Juan capítulo 10, versículo 3. El pastor llama a las ovejas oyen su voz y dice que las llama por nombre. Cuando dice, justos, vengan, benditos de mi Padre, los justos, vengan. Los que creímos en el Evangelio, por la Biblia, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios nomás, nos vamos a la derecha. Porque escuchamos, justos, vengan. Mi Padre los está llamando, justos, vengan. El pastor Jesucristo llama a los justos, a los que Él compró por su sangre, a los que los santificó, los limpió con la sangre de Él. Justos, vengan. ¿Los llama a dónde? A la derecha. Los que creímos en el Evangelio, nos vamos a la derecha.
Pero los que no reconocen ese nombre, los que tuvieron un solo nacimiento, ¿cuál? El humano, como pecadores. Todos somos pecadores, ahí se quedan. Eso no es el evangelio. Eso es la religión. La religión, la gente conoce la religión como pecador y se queda como pecador. No tiene nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Creer en el evangelio nos hace nuevas criaturas. ¿Qué es nueva criatura? Paso de pecador a justo por la fe. Paso de pecador a justo por la gracia de Dios. Es una revelación de Dios, es una misericordia de Dios. Por eso, todos los que hemos creído en el evangelio, como está escrito en la Biblia, nos identificamos como justos, a la derecha. Vengan, benditos de mi Padre. Eso vamos a escuchar en el juicio final. Ovejas, justos, vengan, nos llama el pastor. Ovejas, justos, vengan. Vengan, nos llama. El Padre nos llama a través de Jesucristo. Vengan al reino de mi Padre preparado para ustedes. Ovejas, justos, venid a mi Padre. Los justos, los que hemos creído en el Evangelio, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es el poder de Dios que le enseña al pecador, le muestra, le revela al pecador que la sangre de Cristo nos hizo justos. El que cree esa verdad se va a la derecha en el juicio final, a la derecha. Y el que no ha creído esta palabra, el que no ha creído en el Evangelio, el que no ha conocido la verdad, queda engañado, esclavo del pecado, esclavo de Satanás. Se queda inmóvil porque él no sabe cuál es el nombre de los hijos de Dios. Como ese señor que 50 años leyendo la Biblia y solamente decía pecador, soy pecador. Yo también pensaba, soy pecador, ¿por qué? Porque yo peco todos los días, todos pecamos todos los días. Pero la sangre de Cristo nos limpió del pecado en la cruz. El que cree esa verdad, la Biblia lo llama justo, y aquí está diciendo en Hebreos, un capítulo después del capítulo de la fe. Hebreos 11, el capítulo de la fe. Todos los que aparecen como salvos en Hebreos 11, todos los hombres de la fe que mienta ahí, son justos, dice Abel, el justo. Leyendo Hebreos 11, el capítulo de la fe, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es una certeza, una seguridad. Pablo también dijo, estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo estaba que seguro. Yo estoy seguro de que soy justo. Estoy seguro de que soy salvo, justo por la sangre de Cristo, no más. Que si Dios me llama, todos vamos a partir de este mundo. Mi cuerpo se queda aquí. Mi cuerpo se vuelve polvo. Pero mi espíritu va delante de Dios. Voy delante de Dios como justo, dice el espíritu de los justos, hechos perfectos. Eso dice el versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Está seguro, nuestro nombre está en el cielo. Como hijos de Dios, como justos aparecemos en el cielo. Eso es una verdad bíblica. A Dios el juez dice que somos justos, somos porque Él es el juez. Y nos llama justos. ¿Qué somos? Justos por la sangre de Cristo, porque Cristo pagó con su sangre, nos limpió, nos perdonó todos nuestros pecados una vez y para siempre. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Dice a los espíritus ¿de quién? De los justos hechos perfectos. Los justos delante de Dios por la sangre de Cristo. Dice que somos perfectos por la sangre de Cristo. ¿Qué significa? Sin pecado. Limpios de pecado por la sangre de Cristo. Entonces, ya mirando Juan capítulo 10, versículo 3, dice que a las ovejas de Cristo, las ovejas del buen pastor que es Jesucristo, oyen su voz. Dice que Él las llama por nombre. Y aquí dice que estamos inscritos en los cielos. ¿Cuál nombre aparece aquí? Hebreos 12, 23. ¿Cuál nombre aparece en los hijos de Dios? Justos. Es claro. Mateo 25, 46 dice, irán estos al castigo eterno. Habló de los cabritos y los pecadores. Mateo 25, 46. Y los justos, dice, irán a la vida eterna. Dice los justos. Los hijos de Dios los llama justos. Estamos en un tiempo donde Dios quiere trabajar grandemente en las personas.
Dios quiere que su evangelio se vuelva algo grande, que su evangelio corra, que su evangelio se expanda. El evangelio de la gracia, el evangelio de la misericordia de Dios, el evangelio que es el poder de Dios. Dios quiere que eso se expanda, se difunda en el mundo entero. ¿Cuál es el evangelio bíblico? Al pecador lo libra del pecado y lo convierte en justo. El Hijo de Dios se llama justo. A ese nombre tenemos que responder en el juicio. El que no quiere aceptar, el que no quiere recibir esa gracia de Dios, de que la sangre de Cristo lo hizo justo, él no puede entrar al reino de los cielos, no puede entrar a la ciudad celestial, no puede. ¿Por qué? A esa ciudad, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, a esa ciudad solamente entran los justos. ¿Por qué? Los nombres de los justos están inscritos en los cielos. Ya están, dice la Biblia. ¿Cuál es ese nombre con el cual estamos inscritos en los cielos? Justos. Ese es el nombre, bíblicamente. Que la gracia de Dios nos permita creer esta verdad, eso es algo muy, muy grande. Realmente, una gracia muy, muy grande tenemos delante de ¿quién? Delante de Dios. Eso tenemos que creer, eso tenemos que aceptar. Justos por la gracia de Dios. Justos y perfectos. Hebreos 12:23. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo no más. Por esa preciosa sangre. Nuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuál es ese nombre que tenemos? Todos los salvos, todos los que hemos creído en el Evangelio, ¿cuál es el nombre que tenemos? Justos. Ese es el nombre que recibimos. Justos. Gracias a Dios, no más. Por la gracia de Dios. Vamos a orar. Hasta ahora compartimos esta noche. Así vamos a terminar hasta ahora. Gracias. Dios, te damos gracias por permitirnos, Señor, este tiempo delante de ti, Señor, porque tu palabra es la verdad, Señor. Gracias por mostrarnos o revelarnos, Señor, tu evangelio escrito en la Biblia, Dios. El evangelio que está escrito en la Biblia es el evangelio de la gracia, el evangelio de la verdad, del perdón del pecado. Gracias porque tu sangre nos limpió una vez y para siempre, la sangre de Jesucristo, Señor. Gracias porque ahora sabemos que nuestros nombres están inscritos en el cielo, Señor. Gracias porque sabemos con qué nombre vamos a responder delante de ti, Señor, como justos. Ese es el nombre que tenemos como tus hijos, Señor. El que no tenga este nombre, Señor, no podrá entrar al cielo, Señor. Tendrá que ir a la izquierda, Señor, al juicio eterno. Pero los justos vamos a la derecha, Señor, como tus ovejas. Sabemos cuál es el nombre que tenemos por la sangre de Cristo, por la gracia, por la obra tuya, justos hijos de Dios. Ayúdanos a vivir, Señor, por la fe. Ya sabemos que somos tus hijos, pero necesitamos vivir, Señor, guiados por la fe, Señor, guiados por la Biblia, guiados por la iglesia de los justos, Señor. Así tenemos que vivir en este mundo, Señor. Te agradecemos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.